Bona tarda. Bona tarda, benvinguts a la conferència La recerca de la massa, que és la segona conferència del cicle de conferències que acompanyen l'exposició temporal sobre l'ELAC-C, el col·lisionador de drons del CERN. El meu nom és Lluïsa Maria Mir i soc investigadora de l'IFAE a la Universitat Autònoma i faig la meva recerca a l'experiment Atlas, que és un dels 4 experiments de l'ELAC-C. Com coorganitzadora d'aquesta activitat, soc aquí per presentar-vos el conferenciant d'aquesta tarda, el doctor Aurelio Juste, que ens parlarà de la recerca de la massa. Però primer, deixeu-me que posi una mica en context aquesta activitat. Aquesta exposició és una exposició itinerant que ha estat creada pel propi CERN i que arriba a Espanya de mans del projecte europeu Pathway, que vol facilitar l'adopció de l'ensenyament de la ciència basat en la indagació. A Espanya aquest projecte està coordinat per un grup de recerca de la Universitat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Però, a més, a Barcelona, els 2 instituts catalans que participen a l'ELAC-C, que són l'Institut de Física d'Altes Energies de la Universitat Autònoma i l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, han volgut completar una mica aquesta exposició afegint-hi continguts addicionals per explicar quina ha estat la contribució catalana a aquests experiments, tant en el moment en què es va fer el disseny i la construcció dels aparells, com explicar una mica quina és la recerca, la física que s'hi fa actualment. A més, hem preparat una sèrie d'activitats divulgatives sobre el CERN i la física de partícules que inclouen visites guiades a grups, tallers per a estudiants de batxillerat, jornades per professors de secundària i aquest cicle de conferències. Aprofitant que sou aquí, també volia dir que estem molt satisfets d'aquesta col·laboració de les 2 universitats, dels 2 instituts amb Cosmocaixa, i que estem preparant, i també estem francament molt satisfets de la resposta que ha tingut per part del públic, i per això estem preparant de cara a la tardor un curset que tindrà unes 6 o 7 conferències sobre física de partícules i cosmologia, també a nivell totalment divulgatiu, i per tant obert a tot el públic. Per tant, qui estigui interessat, ja a finals d'agost a les pàgines de Cosmocaixa ja estarà anunciat. I amb això passo a presentar el conferenciant d'avui. El doctor Aurelio Juste va néixer a Terrassa i es va llicenciar a la Universitat Autònoma l'any 1993. Va obtenir el doctorat en física l'any 1998 a l'Institut de Física d'Altes Energies, estudiant col·lisions d'electrons i positrons a l'experiment Aleph, a l'accelerador LEP, també del CERN, i un cop va obtenir el doctorat es va traslladar a Chicago per treballar amb el col·lisionador de drons Tevatron, a l'experiment D0, i després de treballar-hi allà 10 anys va tornar a l'Institut de Física d'Altes Energies l'any 2009 amb una posició i crea d'investigador catedràtic. La seva recerca està centrada en la física de partícules elementals basada en acceleradors i intentant aconseguir entendre com funciona la natura al seu nivell més elemental. En particular, entendre quin és el mecanisme de trencament de simetria i de generació de la massa, del qual ens parlarà avui una mica, i a l'actualitat combina la recerca al Tevatron i a l'ELAC-C, principalment estudiant les propietats del quark top, del bosó de Higgs, i també buscant altres possibles fenòmens físics i partícules exòtiques. Res més, només donar-vos les gràcies per estar aquí. Recordar-vos que quan s'acabi la conferència pròpiament dita, tant l'Aurelio com jo estarem una estoneta a l'exposició per si algú vol fer alguna pregunta en un àmbit una mica més informal i esperem que gaudiu de la conferència d'avui. Hola, buenas tardes. Me permiten dar esta conferencia en castellano. Muchas gracias por venir aquí. Realmente estoy encantado de la posibilidad de darles esta presentación sobre la búsqueda del origen de la masa, que como bien saben ha sido un tema que ha tenido mucho interés en el público y naturalmente a nivel científico durante el último año. Empecemos con una breve introducción. Como bien saben, la búsqueda del conocimiento está en la naturaleza humana, es algo que desde el principio de los tiempos el hombre se está preguntando sobre el mundo que le rodea y uno empieza con preguntas muy simples, como por ejemplo, ¿son estas las huellas de un pingüino?, ¿no? Naturalmente las respuestas a estas preguntas suelen acarrear nuevas preguntas que cada vez son más fundamentales. Uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es la cantidad de pescado en el entorno? ¿Cuál es la temperatura del agua del océano?
cómo está afectado por las corrientes térmicas en el océano y cómo estas están determinadas por la masa de hielo en los cascos polares, cómo se afecta esta masa de hielo por la cantidad de radiación que recibe del Sol, cómo funciona el Sol. Empezamos a ser más fundamentales en nuestras preguntas. ¿Por qué la fuerza nuclear débil es de tan corto alcance? Esto está íntimamente ligado a cómo funciona el Sol. Finalmente, ¿cuál es el origen de la masa de las partículas elementales? Entonces empezamos con una pregunta muy básica y podemos llegar a preguntas más y más fundamentales. Estas son el tipo de preguntas que la física de partículas se plantea. Y naturalmente a veces nos preguntamos, hacemos toda una serie de preguntas y solo para algunas de ellas tenemos respuesta inmediata. En este caso era muy fácil, solo había que esperar que se fuera la niebla y no hacía falta llegar tan lejos, pero tenía su interés el seguir indagando en las cuestiones. Entonces, empecemos con una breve introducción sobre qué es la masa. Todos tenemos una concepción de la masa, básicamente del mundo que nos rodea. Vemos objetos más o menos masivos, que pesan más o menos. Solemos confundir masa con peso. Peso es una fuerza. La masa es una propiedad de la materia que no depende de en qué campo gravitatorio está. Pero el concepto de masa en física viene de la confluencia de dos leyes. Todos hemos oído hablar de la gravitación universal de Newton, que dice que la fuerza entre dos objetos con masa es proporcional al producto de la masa de estos dos objetos. Y la segunda ley de Newton, que nos dice que básicamente la fuerza necesaria para acelerar un objeto con masa es proporcional a su masa. Y naturalmente aquí podemos imaginar que este luchador de sumo va a tener una gran inercia a ser movido por parte por el chaval. Bueno, esto es la masa, en los conceptos de masa en física. Más adelante Einstein revolucionó un poco este concepto introduciendo esta ley de equivalencia entre masa y energía. La famosa ley que dice energía en reposo es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo esto? Básicamente que cualquier cuerpo con masa, esa masa se puede convertir en energía y viceversa. Eso quiere decir que este luchador de sumo, si lo reemplazásemos por el equivalente de su masa, pura energía aquí en este punto, seguiría ejerciendo el mismo tipo de resistencia al movimiento. Y de hecho es el caso. Básicamente este luchador de sumo, como veremos más tarde, es pura energía. Y la ley de Newton, de Einstein se cumple muy bien. Bueno, antes de entrar en estos temas, quería un poco sumarizar ¿cómo entendemos el universo hoy en día? Estamos hablando de la materia ordinaria que experienciamos cada día, pero hemos aprendido en los últimos 20 años que esto solo constituye 4% de la masa del universo. Ha sido una gran revolución el darnos cuenta de que 22% de la masa del universo es una materia oscura, que no son partículas que conocemos en absoluto, y que juega un papel fundamental en la evolución, en la formación de las galaxias. Por ejemplo, una galaxia normal que vemos aquí en realidad está rodeado por un halo de materia oscura enorme que no podemos detectar porque interacciona muy débilmente con el resto de partículas, pero que podemos ver su efecto gravitatorio. De hecho, yendo más allá a nivel cosmológico, esta telaraña que vemos aquí, los puntos amarillos son cúmulos de galaxias. La telaraña en sí es materia oscura. Las galaxias se crean en los puntos digamos, de esta telaraña que está dominada por la materia oscura. Esta es la materia que ha dominado la evolución del universo durante mucho tiempo. Pero aún más sorprendente ha sido el hecho de que hemos descubierto que del orden del 74% de la masa del universo es una energía diferente a nada que conocemos, una forma exótica de energía, permea todo el universo y ejerce una fuerza gravitatoria repulsiva. Esto es muy contrario a la intuición. El universo empezó con una gran expansión, se expandió muy rápidamente. En un momento dado, la materia oscura empezó a ralentizar esa expansión, pero lo que uno esperaría, que cada vez esa expansión sería más y más lenta, no ocurre. En un momento dado de la evolución del universo, la energía oscura domina y empieza a expandirse de nuevo cada vez más rápido. En principio, esperamos que el universo pueda acabar completamente diluido en unas dimensiones enormes. Bueno, estos son problemas muy complicados que son obviamente el objeto de una investigación muy activa en el campo de cosmología y naturalmente hay conexión con la física de partículas. Últimamente esperamos que podamos entender el universo a nivel de física de partículas, incluso a nivel de su posible origen. Pero bueno, son problemas muy complicados y hoy quisiera centrarme más en el 4% de la materia ordinaria que podemos investigar en el día a día y con el tipo de herramientas que podemos construir en la Tierra.
y de hecho investigando la materia ordinaria podemos llegar a tener incluso indicaciones de soluciones a estos otros problemas que están un poco más fuera de nuestro alcance, pero que de todas maneras seguimos investigando activamente. Bueno, como sabemos, la materia ordinaria está constituida por átomos. De hecho, ya en el 400 a.C. Demócrito tuvo esa intuición y lo puso muy claro. Y no se equivocó mucho, ¿no? Como sabemos, está constituida de átomos, y ya durante el siglo XIX fuimos capaces de entender los diferentes tipos de materia que tenemos a nuestro alrededor, con diferentes propiedades químicas. El hidrógeno es explosivo, el helio es un gas noble que es muy estable. ¿Cómo es posible? Básicamente podemos clasificar esa materia en base a sus propiedades químicas y está determinada por qué tipo de átomos la componen. Si miramos ¿qué es un átomo? Estamos hablando de dimensiones infinitamente pequeñas, ¿no? 10 a la menos 10 metros es el diámetro de un átomo, y sabemos que está formado por un núcleo denso con carga eléctrica positiva y capas de electrones con carga eléctrica negativa. Se fueron descubiertos respectivamente por Thomson y Rutherford. El núcleo tiene unas dimensiones que es 4 órdenes de magnitud más pequeño que todo el átomo. Realmente el átomo está básicamente vacío. Es el equivalente de poner una canica en el centro del campo de fútbol. Ese es el núcleo, el público es la nube de electrones. Entonces, bueno, pero el comportamiento del átomo está regido por una serie de leyes muy rígidas, determinadas por la mecánica cuántica en particular. Sabemos que solo puede haber en cada una de estas capas de electrones 2 electrones, y cuando completamos esas capas adquirimos elementos que son cada vez más estables, como el helio, ¿no? El helio es un núcleo positivo con 2 electrones. Naturalmente este núcleo tiene que tener carga positiva de 2 unidades de la carga del electrón para ser un núcleo neutro, un átomo neutro. Pero bueno, para entender el funcionamiento incluso de los átomos, tuvimos que revolucionar nuestro entendimiento del universo introduciendo conceptos como muy contrarios a la intuición humana, como que vienen, por ejemplo, en la mecánica cuántica, ¿no? La dualidad entre partículas y ondas. Sabemos, hoy en día ya estamos acostumbrados a pensar que la luz que percibimos como onda se puede reflejar, se puede difractar, también tiene un carácter de partícula, de corpúsculo, el fotón, el que detectamos vía el efecto fotoeléctrico. Eso es algo que estamos acostumbrados a pensar en ello. Bueno, las partículas de materia, como los electrones, también tienen este carácter dual de onda y partícula. Es fácil imaginar esto simplemente con esta analogía, ¿no? Una gota de agua se comporta como una partícula. Cuando la pones en una superficie puedes generar ondas sobre ese agua, ¿verdad? Pues así es como funcionan las cosas. Este tipo de figura tan simple de los electrones en órbitas como planetarias no es así. Básicamente los electrones están deslocalizados, tienen una probabilidad de estar en todos sitios al mismo tiempo, básicamente, que es finita y diferente de cero. Y hablamos de una nube básicamente de ondas de probabilidad, y esto es naturalmente una revolución en nuestro entendimiento del universo. Si miramos más adentro, ya dentro del núcleo, está formado, como sabemos, por protones y neutrones. Los protones y neutrones son típicamente del orden de un factor de 10 más pequeños que el núcleo, y tienen naturalmente carga positiva y negativa respectivamente, y como dije, es la cantidad de protones en particular lo que determina dónde un determinado elemento cae en aquella tabla periódica de los elementos, ¿no? Las propiedades químicas están determinadas por el número de protones. Pero lo que es interesante es que estamos hablando de protones que tienen carga positiva, en principio se tienen que repeler. Aquí es donde los neutrones juegan un papel fundamental, son los que permiten que el núcleo sea estable. Algo está ocurriendo entre protones y neutrones que mantiene el núcleo unido con una fuerza mucho mayor que la repulsión electromagnética, ¿no? Hablaremos de esto más adelante. Si miramos a un nivel aún más profundo en la materia, vemos que hemos aprendido que de hecho los protones y los neutrones no son partículas elementales, son partículas pero no elementales. Están compuestos de quarks. Por ejemplo, un protón tiene 3 quarks, 2 quarks que llamamos up y un quark que llamamos down. Y un neutrón es a la inversa, ¿no? 2 down y un up. Estas partículas son, al nivel que hemos podido explorar, de nivel de 10 a menos 8 metros, básicamente un factor 1000 más pequeño que el tamaño del protón mismo, son elementales a nivel que hemos podido determinar. Y
es realmente el nivel último que creemos que contiene la materia, aunque no está excluido que si seguimos explorando la estructura de la materia podamos encontrar niveles más profundos. Entonces hemos hablado del electrón, de los quarks que están en los protones y en los neutrones, de dos tipos. Resulta que el neutrón es inestable fuera del núcleo y se desintegra en un protón, un electrón y una partícula nueva, un neutrino. Es una partícula neutra que interacciona muy débilmente con la materia, tan débilmente que hoy en día, ahora mismo, están pasando 100.000 millones de neutrinos que vienen del Sol por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo y no nos enteramos. Está pasando cada segundo. Este neutrino es una partícula elemental y es lo que llamamos un leptón, como el electrón. Entonces, a este nivel de la materia ordinaria, entendemos que a nivel más fundamental la materia está formada por dos tipos de quarks, un electrón y un neutrino. Bueno, pues definamos una partícula elemental. Es una partícula sin estructura interna, sin dimensiones, es un punto geométrico, al menos hasta donde podemos decir. Es algo difícil digamos, de imaginar. Es un punto geométrico que, sin embargo, tiene propiedades. Tiene masa, tiene carga eléctrica y de otros tipos. Tiene una propiedad digamos, de lo que llamamos un momento angular interno, de spin. La partícula gira sobre sí misma de diferentes maneras y eso le da un carácter muy diferente. Las partículas que tienen lo que llamamos spin 1 medio son fermiones, son las partículas de materia, son los quarks, up, down, el neutrino y el electrón que hemos hablado. Hay otras partículas que tienen lo que llamamos spin 1, son las partículas de fuerza. Y todas estas partículas naturalmente se comportan de acuerdo a las leyes de la relatividad especial, son partículas que típicamente viajan a la velocidad de la luz o muy cercano a ella, y la mecánica cuántica. Sin embargo, la naturaleza no deja de sorprendernos. Pensamos que lo entendíamos todo, pero ha decidido repetirse en dos familias más de partículas cada vez más pesadas. Son iguales que la primera generación de las partículas de la materia ordinaria, pero sin embargo tienen masa más alta y las mismas, por otro lado, las mismas propiedades a nivel de carga eléctrica, etc. Por ejemplo, hay un hermano, digamos, mayor del electrón, el muón, es una partícula que pesa 200 veces el electrón, es una partícula elemental como el electrón con las mismas propiedades y que descubrimos en las colisiones de rayos cósmicos, protones de altas energías que vienen del espacio sideral colisionando con los núcleos en la atmósfera, generan cascadas de nuevas partículas, ahí descubrimos el muón. Y haciendo investigaciones en aceleradores de partículas descubrimos más partículas. Por ejemplo, el quark top, otro tipo de quark, pesa tanto como un átomo de tungsteno. Y sin embargo es una partícula elemental, ese punto geométrico que no somos capaces de partir en trozos más pequeños. Para más sorpresa aún, todas las partículas tienen su antipartícula, el mismo tipo de partículas con las mismas propiedades, simplemente con las cargas opuestas. Es decir, el electrón tiene un reflejo de sí mismo en el mundo de las antipartículas, que es el positrón, simplemente un electrón de carga positiva. Esto es lo que conocemos como materia, digamos, popularmente a nivel de la ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, pues existe y de hecho creemos que en el Big Bang existió en la misma proporción que la materia. Pero lo que también sabemos es que cuando materia y antimateria se juntan, se aniquilan en pura energía. Hay una gran explosión, ¿no? La ley de Einstein, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, la masa inicial se convierte en pura energía, fotones. ¿Cómo es posible que estemos hoy aquí? Nuestro universo, hasta donde podemos decir, está formado de materia. ¿Dónde ha ido a parar la antimateria? Bueno, esto es una pregunta para la cual no tenemos respuesta, pero hay uno de los detectores en el NHC está investigando en particular esta cuestión. Entonces, hoy en día podemos producir antimateria. Se produce de manera natural en los rayos cósmicos, que podemos estudiar, pero además de manera controlada. En aceleradores de partículas podemos producir antimateria nosotros mismos en grandes cantidades, partículas, digamos, elementales. Incluso somos capaces de atrapar algunas de estas partículas y ligarlas. Podemos coger un antiprotón y un positrón y formar un átomo de antihidrógeno y estudiarlo y compararlo con el átomo de hidrógeno que tenemos a nuestro alrededor y ver si es diferente. Bueno, pues hemos hablado de las partículas, hablemos de las fuerzas. Estas partículas naturalmente van a interaccionar entre ellas y
Conocemos 4 fuerzas en la naturaleza. La fuerza con la que estamos más familiarizados es la fuerza electromagnética, a la cual voy a asignar una magnitud 1. Esa es nuestra referencia porque es, básicamente todo lo que vemos en esta sala estaba regido en gran nivel por la fuerza electromagnética. Pero luego está la fuerza que mantiene ligados esos quarks de los que hablamos dentro del protón. Fuerza fuerte es 100 veces más fuerte que la fuerza electromagnética. Está la fuerza débil, nuclear débil, que rige desintegraciones radiactivas, etcétera, que es muy débil, ocurre con digamos, una magnitud mucho menor que la fuerza electromagnética, sin embargo es macroscópicamente, podemos ser sensibles a ella, o las partículas son sensibles a ella en particular. Y luego está la gravedad, que es 38 órdenes de magnitud más débil que la fuerza electromagnética. A este nivel, las partículas básicamente no sienten la fuerza de la gravedad y la vamos a despreciar. Estas 3 fuerzas son realmente las que estudiamos en más detalle y bueno, esto es un hecho fortuito y de agradecer porque simplemente no sabemos cómo construir una teoría cuántica que incluye la gravedad por hoy en día. Nuestras matemáticas nos dan infinitos, está la teoría de supercuerdas que quizás sea capaz de hacer esto, pero no hay una demostración cuantitativa de su viabilidad. Bueno, pues un poco de resumen sobre estas interacciones. La interacción electromagnética, como hemos dicho, es la más, aparte de la gravedad, a nivel de las partículas elementales, está presente en toda nuestra química, nuestra tecnología, es todo fuerza electromagnética. A nivel subatómico, como ya sabemos, se reduce el intercambio del fotón. Básicamente tenemos un electrón que se mueve a otro electrón que se acerca, se van a rechazar mutuamente. Y a nivel subatómico lo que está ocurriendo es que se está intercambiando un fotón. Ahora bien, ¿de dónde viene ese fotón? Bueno, aquí es donde la mecánica cuántica nos sorprende de nuevo. Hemos aprendido que una partícula va a estar emitiendo y absorbiendo continuamente partículas de fuerza. Este electrón está rodeado de una nube de partículas que llamamos virtuales. Son partículas virtuales porque pueden ser mucho más energéticas que el electrón mismo. Esto viola el principio de conservación de la energía. Este electrón puede emitir un fotón que es increíblemente energético y esto está permitido siempre y cuando lo reabsorba antes de que nos demos cuenta. Y esto ocurre a la práctica. Entonces, lo que ocurre es que este electrón tiene esta nube de fotones alrededor que aparecen y desaparecen y cuando se acerca a otro electrón, uno de estos fotones que se emiten puede llegar a absorberse por el otro electrón. Ahí es donde se ha transmitido la fuerza. Bueno, así es como funciona la fuerza electromagnética. Todas las fuerzas funcionan así. Aquí lo he ilustrado con el fotón. Este electrón puede estar generando otras partículas mucho más exóticas a su alrededor, que somos capaces de ser sensibles a ellas vía interacción con este electrón. ¿Qué hay de la fuerza nuclear débil? Como ya mencioné, está presente en las deservaciones radiactivas y a pesar de su debilidad, la razón por la que es muy importante para nosotros es que es cómo funciona el Sol. La fuerza nuclear débil es lo que rige la fusión nuclear en las estrellas. A nivel subatómico se reduce al intercambio de lo que llamamos los bosones W y Z. Esas son como fotones. Uno de ellos es neutro, es como un fotón. Los otros 2 son cargados, es un fotón con carga, digamos, pero son fotones con masa. Son partículas muy pesadas, tan pesadas como casi 100 veces un protón. De nuevo, partículas elementales. Y es así como se desintegra el neutrón. Antes hablamos que el neutrón se desintegraba en un protón, un electrón y un neutrino. Lo que está ocurriendo es que este quark está emitiendo esta partícula de 90 veces la masa del protón. Naturalmente aquí hay algo raro que está ocurriendo. Esta partícula es virtual, se desintegra y este quark cambia de identidad y ese neutrón se ha convertido ahora en un protón. Esto ocurre a nivel subatómico. Dentro mismo del neutrón este quark cambia de identidad y aparece, de hecho, un electrón y un neutrino que vienen de la desintegración de esta partícula. Bueno, esto es cómo funcionan las cosas a nivel de estas 2 interacciones. Hemos hablado de la electromagnética, una partícula de masa cero, el fotón tiene rango infinito, nuclear débil, partículas increíblemente pesadas, rango muy limitado, ocurre dentro de
del protón o del neutrón, esta interacción. Sin embargo, estas dos interacciones creemos que son la misma. Vienen en el fondo, la ley física detrás de estas dos interacciones que aparecen tan diferentes, creemos que es la misma. Y de hecho se ha demostrado que es así y lo mencionaré un poco más adelante. La fuerza nuclear fuerte es otra bestia de otra naturaleza diferente. Como hemos dicho, confina los quarks dentro de los hadrones. Esto es un protón que hay dos quarks y lo que los mantiene unidos es esa fuerza nuclear. Y de manera residual esa fuerza nuclear, digamos, se propaga fuera del neutrón, del protón, y es lo que mantiene unidos también los protones y neutrones dentro del núcleo. Pero el trabajo fundamental es mantener los quarks juntos dentro del protón, tanto que jamás los podremos separar. Esta fuerza, cuanto más intentamos separarlos, más fuerte se hace. Es como un muelle. Estos quarks nunca van a estar visibles, accesibles como partículas libres. Siempre van a estar rodeadas de esta interacción. A nivel subatómico se reduce, de nuevo, a partículas que vienen a ser fotones, pero hay 8 de ellos, los llamamos gluones, y de hecho el fotón no se puede acoplar consigo mismo porque no tiene carga eléctrica. Los gluones se acoplan consigo mismos, tienen una carga especial. Pero esta partícula no tiene masa, sin embargo, como dije, la propiedad de esta interacción es tal que a pesar de no tener masa estas partículas, el rango de esta interacción es extremadamente pequeño, es el tamaño de un protón. Ahora bien, esta energía aquí es tan grande que básicamente es lo que explica la masa del protón. La masa del protón es un gigaelectronvolt. Bueno, 98% de esa masa es pura energía. Entonces, cuando dije antes que el luchador de sumo es pura energía, es el caso, y también lo somos el resto de nosotros, ¿no? Nuestra masa no viene de las partículas elementales, no es la masa de estos quarks, es la energía que los mantiene unidos. Entonces, bueno, si decimos que ese es el caso, que básicamente la masa de la materia ordinaria es pura energía de una interacción fuerte dentro de los nucleones, ¿por qué es importante que nos preguntemos sobre la masa de estas partículas que al parecer no contribuyen a la masa de la materia ordinaria? Bueno, es tan importante como lo siguiente: si las partículas elementales no tuvieran masa, se moverían a la velocidad de la luz. Simplemente los átomos no se podrían formar. El universo no existiría en la forma que existe hoy en día. Entonces hay una razón muy práctica detrás de preocuparnos por entender esto. Bueno, como dije antes, creemos que todas estas fuerzas últimamente vienen de una única fuerza. Al principio del universo creemos que había una única fuerza que a medida que el universo llamémoslo superfuerza, se expandió y se enfrió, empezó a fraccionarse en fuerzas que aparentemente son diferentes. La gravedad se fue por aquí y aquí otra única fuerza que unía a todas estas tres, la nuclear débil, electromagnética, la fuerte. En un momento dado la fuerza nuclear fuerte se fue por su lado a energías muy altas y adquirió una identidad muy diferente de las otras, y la fuerza electrodébil subsistió hasta una billonésima de segundo, a partir del cual se fragmentó en la fuerza nuclear débil, unas partículas muy pesadas que transmiten la interacción, y la fuerza electromagnética. Esto, de hecho, sabemos que ocurre. Somos capaces de estudiar la fuerza electrodébil en su forma unificada. Ahora lo que queremos saber es si el resto ocurre. Si yendo hacia atrás en el tiempo, estudiando las interacciones, podemos determinar si se van uniendo hacia una única superfuerza que posiblemente existió al principio del universo, hace 15.000 millones de años. Bueno, pues tenemos un modelo teórico muy exitoso. El modelo estándar tiene estas tres familias de fermiones, las partículas de materia, estos bosones, estas partículas que transmiten interacciones, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y realmente somos capaces de describir las ecuaciones en una taza de café. Es realmente una teoría extremadamente elegante. Hay un pequeño problema. La consistencia matemática del modelo requiere que todas las partículas no tengan masa. Y ahí es otra razón por la que tenemos que preguntarnos si entendemos por qué las partículas tienen masa. Como ya hemos visto, ¿no? Si ponemos algunas de las partículas elementales en la tabla periódica, el quark top es tan pesado como un átomo de tungsteno que tiene pues, 80 o 90 protones. El bosón de Z también es extremadamente pesado. Un quark B es como un átomo de helio.
Esto es realmente muy contrario a la observación, entonces hay un problema con la teoría, esto se ha roto y tenemos que entender si podemos solucionar, porque la teoría funciona muy bien, solo hay este pequeño problema, que solo funciona para partículas sin masa, ¿no? Bueno, resulta que hay una solución, y es la solución que estos señores idearon en los años 60, ¿no? El campo de fuerza de Higgs. Ahora estamos hablando de una nueva fuerza, de hecho. Cuando dije que había 4 fuerzas en la naturaleza, bueno, ahora deberíamos decir hay una quinta, y ahora sabemos que es el caso. Imaginemos el siguiente escenario, un campo de fuerza con unas propiedades muy peculiares, ¿no? Permea el espacio en todo el universo, es como si estuviéramos en una gran piscina, ¿no? El agua sería el campo de fuerza de Higgs, no nos daríamos cuenta que estamos en el agua, pero estamos inmersos en ello. No tiene fuente, cuando el campo electromagnético emana de partículas cargadas y acaba en partículas cargadas. Este campo de fuerza no tiene fuente, existe en todas partes, todo el tiempo. No tiene dirección, es lo que llamamos un campo escalar, y tiene el mismo valor en todas partes, es como si tuviéramos una habitación a una temperatura constante, cada punto de la habitación tiene un valor de temperatura, este es el campo de Higgs, ¿no? Un valor constante en todos sitios. Pero además tiene una propiedad de que tiene una carga, el electrodébil. Bueno, ¿qué hace esto? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, este campo que existe aquí vemos una animación, para una partícula sin masa puede pasar y no interacciona con él. Cuando viene una partícula como un quark top, empieza a interaccionar con él y se ralentiza. Esa partícula que antes iba a la velocidad de la luz, ahora se ralentiza, su energía cinética se convierte en lo que conocemos como masa. Y es la razón por la que determinadas partículas adquieren masa. Bueno, pues básicamente la resistencia al movimiento de esas partículas en el campo de Higgs. Bueno, pues esto es el campo de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? Bueno, es la partícula elemental que está asociada con este campo de Higgs. De la misma manera que al campo electromagnético de todos los días le asociamos el fotón, como es su excitación, digamos, cuántica, hay una partícula, llamamos el bosón de Higgs, que es la excitación cuántica del campo de fuerza de Higgs. Es, de nuevo ilustrado aquí, el campo de fuerza de Higgs sería este fluido que permea el universo, y una fluctuación de este fluido, una onda en este fluido, se puede convertir en una partícula, sería la gota de agua, ¿no? En este caso invertido el proceso. Entonces, para demostrar que el campo de fuerza de Higgs existe, la única manera es encontrar el bosón de Higgs. Y la única manera de encontrar el bosón de Higgs es hacer vibrar el vacío. Y tenemos que hacerlo con suficiente energía para que ese campo que está en todos sitios fluctúe y aparezca una partícula. El problema es que no sabemos cuánta energía necesitamos. Si esta energía es comparable a la que se necesitó para generar el universo, tenemos un problema, ¿no? La teoría no nos dice. La teoría funciona muy bien si ponemos a mano un bosón de Higgs, un campo de Higgs con determinadas propiedades, todos los problemas matemáticos se van, somos capaces de explicar la masa de las partículas, bien. Pero la masa del bosón de Higgs mismo no lo predice y tenemos que, de manera experimental, tratar de averiguar cuál es. Tenemos indicaciones en base al éxito de la teoría, es autoconsistente, nos permite interpretar otras medidas, y la interpretación de esas otras medidas nos dice que el bosón de Higgs puede tener una masa del orden de entre 100 y 200 veces la masa del protón, pero no sabemos exactamente cuándo. Actualmente 100 o 200 veces la masa del protón, eso es mucha energía, hace falta aceleradores muy potentes para poder crear esta partícula, básicamente de la nada. Y es parte de la razón por la que ha llevado 50 años, desde que se postuló este mecanismo de dar masa a las partículas, hasta hoy en día el tener la tecnología suficiente para poder descubrir. Entonces, las colisiones de partículas elementales va a ser nuestra herramienta, es la única manera que sabemos de hacer vibrar el vacío con suficiente energía. Lo más eficiente es si podemos colisionar una partícula contra su antipartícula, porque como ya dije, eso se va a convertir en pura energía, todo va a energía, toda esa masa va a energía de manera 100% eficiente. Aquí esto es para ilustrar un poco qué ocurre en una colisión de partículas. En realidad en el mundo cuántico las cosas son muy diferentes, ¿no?, de cómo percibimos a nivel microscópico. Es el equivalente a coger una fresa y una antifresa, hacerlas colisionar y en vez de obtener mermelada, de pronto aparece un plátano y una rana y cualquier otra cosa, ¿no?
es cómo funciona el mundo. Las partículas elementales las podemos hacer colisionar, esa energía se puede usar para generar masa que no está contenida dentro de esas partículas, es algo diferente. Se ha creado a partir de la energía. Naturalmente, cuanto más energía pongamos, más sorpresas podemos tener, digamos, a nivel de lo que se puede crear. Bueno, pues en ese sentido, los colisionadores de partículas nos permiten viajar en el tiempo, porque como ya he dicho, cuando colisionamos partículas a suficiente energía, somos capaces de recrear condiciones que no existen en nuestra vida cotidiana, condiciones de energía y de temperatura que existieron una fracción de segundo después del origen del universo. Estamos hoy en día aquí, 15.000 millones de años después del origen del universo, con nuestros aceleradores somos capaces de ir atrás en el tiempo a una billonésima de segundo después del origen del universo. Podemos recrear el tipo de materia y de fuerzas que existieron en esa época del universo, que eran completamente diferentes. Actualmente nuestra aspiración es seguir yendo hacia atrás en el tiempo y entender más y más de la física que existió en esa época. Bueno, ¿cuál es la idea básica de un colisionador de partículas? Es muy parecida a la fresa-antifresa que hablamos antes. Básicamente vamos a coger partículas cargadas, son las únicas que podemos acelerar. Partículas neutras no podemos hacer nada con ellas, tenemos control. Pero las partículas cargadas podemos crear paquetes de ellos con muy alta densidad y podemos acelerarlos en, por ejemplo, anillos circulares. Podemos poner unos imanes que les van a curvar su trayectoria y podemos poner cavidades de radiofrecuencia que cada vez que pasan les van a inyectar energía y de esa manera las aceleran. Y en un momento eso lo podemos hacer en una dirección, por ejemplo con protones, como se hizo en el Tevatron durante la última década. Y el Tevatron también produjo gran cantidad de antiprotones y también se inyectaban antiprotones en dirección opuesta y se hacían colisionar, partícula antipartícula, de nuevo, en determinados experimentos, ¿no? Durante la década este acelerador tiene 6 kilómetros de circunferencia, es bastante impresionante, es donde trabajé durante la última década. Más impresionante fue LEP. LEP hizo lo mismo, pero es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia en el CERN, bajo tierra, donde se colisionaban electrones y positrones, de nuevo, materia antimaterias. Teníamos que ser capaces de generar suficientes positrones, suficiente antimateria, que pudiéramos colisionarla contra la materia, ¿no? Bueno, hoy en día todos estos aceleradores se han apagado y se han reemplazado por el gran colisionador de hadrones, ¿no? El LHC que hemos oído hablar. El LHC está en el CERN precisamente en el mismo túnel que el colisionador LEP. Simplemente ahora en vez de colisionar electrones y positrones se colisionan protones contra protones y se hacen a energías enormes, de hasta 8 teraelectronvolts, ya lo definiré después. Esto es acelerar protones a 99,99999% de velocidad de la luz, que es realmente impresionante. Y no es un protón de cada vez, se crean paquetes de básicamente de 100.000 millones de protones contra paquetes de 100.000 millones de protones, 3.000 de ellos dentro de la máquina cada 25 nanosegundos. 1.000 millones de veces por segundo estos paquetes van a colisionar. Naturalmente, esto requiere una tecnología, llegar a poder hacer esto que bueno, ha sido el proceso de 20 años de diseño y construcción de esta máquina y de los detectores que están asociados. Entonces, es un reto tecnológico de enormes proporciones, como he mencionado, ¿no? 8 teraelectronvolts son 8 billones de electronvolts, 8.000 veces la masa del protón. ¿Vale? Esto parece suficiente para generar un bosón de Higgs. Si está entre 100 y 200 veces la masa del protón, esto parece como una buena inversión. Un electronvolt, si se recuerdan, se han estudiado una vez en curso básico de electricidad, un electronvolt es la energía cinética que un electrón gana moviéndose en un potencial de un voltio. Básicamente este electrón empieza aquí
y pocos centímetros más allá sale con 700 kilómetros por segundo. Bueno, no sale cuando lo conectas, pero no está mal. El problema es que las pilas no son el método de acelerar hasta 8 teraelectronvolts, ¿no? Si quisiéramos acelerar hasta 8 teraelectronvolts usando pilas eléctricas de 1,5 voltios, necesitaríamos un apilamiento que sería como ida y vuelta al Sol. Afortunadamente el LHC ha desarrollado métodos más eficientes para acelerar hasta esta energía en 27 kilómetros. En ese sentido, 27 kilómetros parece muy grande, pero en realidad es pequeño comparado con lo que podría ser si no hubiéramos desarrollado cavidades de radiofrecuencia. Luego, naturalmente, aquí esta imagen no ha salido muy bien, como dije, estamos acelerando esos protones a una fracción de la velocidad de la luz. Esos protones van a querer ir en línea recta, hay que ponerlos en una órbita circular. Se necesitan imanes extremadamente potentes y se necesitan 1.200 de ellos. Son de 15 metros de longitud, llenando un túnel de 27 kilómetros, y necesitamos tecnología superconductora. El tipo de corrientes que se necesitan para crear los campos magnéticos, para poner esos protones en esta órbita circular, son de 12.000 amperios. No hay material que aguante eso, a menos que sea un superconductor. Necesitamos resistencia cero, y eso requiere enfriar el túnel a 1,9 Kelvin. El LHC es el sitio más frío del universo conocido. El punto más lejano que podemos imaginar, más aislado de radiación, es más caliente que el LHC. Entonces, hacerlo en 1 metro ya es impresionante, pero hacerlo en 27 kilómetros lo es aún más. Bueno, pues en el LHC tenemos este anillo de 27 kilómetros, hay 4 puntos de colisión, este anillo está a 100 metros bajo tierra, y hay 4 experimentos. Hay 2 experimentos que son genéricos, que estudian todas las colisiones, buscan todo tipo de física, son ATLAS y CMS, son los experimentos que han estudiado, por ejemplo, el origen de la masa. Y hay 2 experimentos más específicos. El LHCb es un experimento que estudia básicamente las propiedades de las partículas que contienen quarks B y charm. Es este experimento que estudia por qué hay más materia que antimateria en el universo. ALICE es un experimento donde las colisiones que se analizan no son protón contra protón, sino, por ejemplo, iones pesados, muchísimos protones contra muchísimos protones, tratando de reproducir condiciones de altísima densidad de temperatura, también comparables a fracciones de segundo después del origen del universo. Pero bueno, ATLAS y CMS es de lo que vamos a hablar, básicamente, que son los experimentos que han hecho este tipo de investigaciones. Entonces, como hemos dicho, es un reto tecnológico importante a nivel de acelerador, pero también lo va a ser a nivel de los detectores que tienen que estudiar esto, ¿no? Hemos dicho que tenemos 2 haces, protones contra protones en direcciones opuestas, 4 puntos de colisión. Hay 2.800 paquetes en cada uno de los haces, con 100.000 millones de protones cada uno, que están distanciados por 25 nanosegundos. Va a haber 1.000 millones de colisiones por segundo. Entonces, estas colisiones básicamente involucran protones contra protones y muchas de ellas son a relativamente baja energía y sabemos muy bien qué ocurre aquí. A veces estas colisiones realmente involucran los quarks internos a muy altísima energía, teníamos 7 teraelectronvolts para usar, y esas son colisiones de más interés y también las más raras. Un bosón de Higgs, en principio, se produce en promedio cada pocos segundos en el LHC. Sin embargo, tenemos 1.000 millones de colisiones por segundo, que son ruido, que nos estorban. Algunas de ellas las estudiaremos, muchas de ellas, pero en general no estamos tan interesados como estudiar un bosón de Higgs, que ocurre con poca frecuencia. ¿Cómo somos capaces de seleccionar los sucesos de interés? Ahí es donde los detectores han tenido que desarrollar tecnologías que permiten seleccionar básicamente cada segundo 200 sucesos, que son los más interesantes de todos, de los 1.000 millones que ocurrieron. Y eso a nivel tecnológico es tremendamente difícil y requiere ser capaz de leer tu detector con una frecuencia altísima e interpretar lo que ha ocurrido y rechazar los sucesos que no son de interés, la mayoría de ellos, en base a lo que ves en tu detector. Aquí hay una pequeña película para ilustrar qué ocurre en el LHC. Aquí vemos solo un paquete de protones o 2 paquetes siendo acelerados. Aquí vamos ya al anillo más grande, que los acelera a 450
gigaelectronvolts de 7 kilómetros. Ahora vamos al LHC de 27 kilómetros. Eventualmente colisionaremos a 14 teraelectronvolts. Y aquí veremos simplemente un protón moviéndose por el túnel dentro del túnel de vacío, dentro del tubo de vacío, y acercándose al detector. Como he dicho, aquí hay un protón con sus quarks moviéndose y va a haber 10 a la 10 protones, 10 a la 11 protones por cada uno de los paquetes. Y aquí es donde vemos qué ocurre cuando dos de ellos colisionan. Naturalmente, lo que está saliendo aquí son partículas que no existen dentro del protón. Son partículas nuevas que tenemos que estudiar. Estas partículas van a atravesar nuestro detector dejando señales eléctricas que tenemos que interpretar y ser capaces de entender qué está ocurriendo a nivel fundamental. Bueno, pues han visto la idea. La idea es que vamos a tener que rodear ese punto de colisión con capas de detección que sean capaces de decirnos que está saliendo de la colisión. Y el principio básico de un detector de partículas es muy simple. Hay detectores de traza que van a registrar la ionización que las partículas cargadas depositan. Básicamente no las alteran su movimiento, simplemente registran un poco de energía y ven por dónde pasan y somos capaces de identificar las partículas cargadas. Las partículas electromagnéticas como, no sé muy bien, electrones y fotones van a depositar toda su energía en lo que llamamos un calorímetro electromagnético. Seremos capaces de saber cuánta energía tenían. Lo mismo ocurrirá con los protones, los neutrones, las partículas hadrónicas, en lo que llamamos el calorímetro hadrónico. Y eventualmente un muón interacciona muy débilmente con la materia, va a atravesar estos calorímetros y por tanto vamos a poner unas cámaras que nos permiten registrar su paso fuera del detector, que también nos permite filtrar el resto de las partículas y identificamos el muón por lo que vemos aquí arriba. Entonces la idea es que medir todas las propiedades que podamos de cada una de estas partículas, su carga, su energía, su dirección, en qué punto se originaron. Algunas de ellas no se originan en el punto mismo de interacción, sino que vienen de la desintegración de una partícula neutra que vive durante un tiempo y luego se desintegra y va a haber un vértice, digamos, desplazado en el detector. Tenemos que ser capaces de ver esto. Realmente son catedrales tecnológicas, no son detectores especialmente pequeños, ¿no? El detector Atlas, aquí vemos el tamaño de una persona, son 25 metros de alto, 45 metros de longitud, 7.000 toneladas. Una fracción muy grande del peso de la Torre Eiffel, básicamente. El detector de CMS es comparable, bueno, es un poco más pequeño, pero es mucho más denso, es mucho más pesado que Atlas. Pero se basan todos en el mismo principio de diferentes capas de detección, como las capas de una cebolla, básicamente, para ver diferentes propiedades de las partículas que emergen. Este tipo de detectores naturalmente solo se construyen, se diseñan y se construyen en colaboraciones internacionales como Atlas, que hay 3.000 científicos de 176 instituciones en 38 países, es realmente un esfuerzo a nivel internacional. Y de nuevo, como hemos dicho, a nivel tecnológico son impresionantes piezas de arte. Por ejemplo, los detectores de trazas son muy grandes, combinan detectores de píxeles y microtiras de silicio. Hablamos de superficies enormes de silicio con muchísimos megapíxeles comparados con una cámara, digamos, digital ordinaria y resoluciones de una fracción del diámetro del cabello humano. Realmente son capaces de ver qué está ocurriendo a distancias muy pequeñas. Los calorímetros son naturalmente mucho más grandes. Aquí vemos el calorímetro que se inserta dentro del imán toroidal que va a detectar los muones. Y aquí el grupo del IFA en Bellaterra, la autónoma, construyó uno de estos barriles, construyó 64 módulos del calorímetro hadrónico, que instrumentan Atlas. Luego están los detectores de muones que, como hemos dicho, van en el exterior. Aquí está el imán toroidal, aquí vemos el tamaño de una persona, aquí se insertan el resto de los detectores en el centro, y las ruedas externas con las cámaras de muones son enormes. Aquí estas son personas, ¿vale? La calidad de las fotografías no son muy buenas. Bueno, pues ya se hacen una idea un poco de la magnitud de estos detectores. Esto naturalmente tiene que estar acompañado de un sistema de computación más potente del mundo. No hay manera de analizar los resultados de estas colisiones al ritmo que ocurren tan frenético. Básicamente, 170 centros de computación en todo el mundo se han conectado
vía Internet y reciben todos esos datos que vienen del detector y se analizan de manera distribuida a nivel mundial. Estamos hablando de básicamente el equivalente de 30.000 enciclopedias británicas por segundo de información que envían estos detectores. Esto se tiene que distribuir, analizar, reconstruir, y esto solo se puede hacer a un nivel mundial. Por año, básicamente, la cantidad de datos que uno de estos detectores produce es el equivalente a una pila de CDs de 20 kilómetros de altura. Ya esto para darles un poco de idea de qué tipo de desarrollos tecnológicos han sido necesarios para llegar a hacer este tipo de computación a nivel distribuido. Bueno, ¿cómo se produce un bosón de Higgs entonces en el LHC? El mecanismo de producción principal, estamos hablando de colisión de protón y protón, no es la colisión protón-protón, sino lo que hay dentro del protón. Y interesantemente va a ser gluones, no va a ser los quarks. Lo que ocurre es algo aquí muy cuántico, muy extraño, ¿no? Dos gluones, cuando los protones colisionan contra sí mismos, dos gluones que hay dentro se acercan suficientemente uno al otro que van a excitar en el vacío la producción de una pareja top-antitop. Esa energía tan grande de esos gluones va a crear de la nada, en el vacío, las partículas más pesadas que le gustan acoplarse con el bosón de Higgs. Y estas dos partículas se van a fusionar y se produce el bosón de Higgs. Hay naturalmente otros mecanismos que involucran ya los quarks y los antiquarks, pero realmente este es el mecanismo que domina y involucra eso, una fluctuación cuántica del vacío. De nuevo, este término tan contraintuitivo. Pero realmente es un mecanismo de producción relativamente eficiente. Esperamos que Atlas y CMS han producido del orden de 1 millón de bosones de Higgs este año. Y naturalmente el problema es extraerlos de esos 1.000 millones de sucesos por segundo, analizarlos, aislarlos. Es algo que solo se puede hacer a nivel estadístico. Suceso a suceso no sabemos si es un bosón de Higgs, pero podemos analizar muestras de sucesos que tienen propiedades como las que esperamos para un bosón de Higgs y ver si vemos desviaciones de lo que esperamos. Entonces, a continuación de su producción, el bosón de Higgs lo que va a hacer es desintegrarse inmediatamente. No vamos a detectar el bosón de Higgs atravesando ningún detector. Lo que va a ocurrir es va a desintegrarse en un par de partículas estándar, digamos, con preferencia por las más pesadas posibles. Aquí vemos la fracción de desintegraciones para un bosón de Higgs de esta masa. Típicamente, 60% de las veces le gustará desintegrarse en una pareja de un B y su anti-B quark, o parejas de W, pero son precisamente estas desintegraciones más raras, los otros, parejas de Z, las más interesantes, las que tienen más poder, digamos, para detectar el bosón de Higgs. Estamos hablando de desintegraciones como un Higgs en 2 fotones, pura luz. Necesitas un detector sensible a la luz para ver un bosón de Higgs en este caso. En 2 fotones ocurre solo un 2 por 1000 de las veces, solo 2 por 1000 de los bosones de Higgs van a decaer de esta manera. Más raro aún es un bosón de Higgs desintegrándose en 2 bosones Z, que a su vez cada uno de ellos se desintegra en una pareja de electrón-positrón o de muón-antimuón. Entonces tenemos sucesos con 4 electrones, 4 muones, 2 electrones de muón. Esto es rarísimo. Ocurre 0.01% de las veces. Sin embargo, estos son el tipo de sucesos que realmente nos van a ayudar a descubrirlo. Es difícil, es como buscar una aguja en un pajar. Este tipo de gráfico digamos, de cartoon, digamos, ilustra esto, ¿no? Vamos a tratar de buscar a Higgs en esta multitud. El problema es que hay pocos Higgs, de hecho solo hay uno. Y hay muchos que se parecen, pero no son un bosón de Higgs, ¿vale? Son sucesos que tienen propiedades parecidas, pero no lo son, nos están engañando, o los errores de nuestros detectores, o simplemente que a nivel de física tienen características parecidas, aunque no son el tipo de suceso que nos interesa. Este es el problema, que hay mucho ruido y pocas nueces, básicamente. Entonces, aquí es fácil. Si alguien de ustedes lo había encontrado ya, está aquí. Prueben de nuevo. No hay que desanimarse, esto es más fácil que buscar el bosón de Higgs en el LHC. La única razón por la que es posible es por la tecnología de la que hemos hablado, el tipo de detectores que se usan, que son extremadamente sofisticados. No necesitamos confiar en el ojo humano. Entonces, la manera más sencilla de descubrir una partícula es la manera, si uno quiere tener un premio Nobel, es quizás lo primero que hay que aspirar, es encontrar un pico en una distribución. ¿Cómo se hace esto? Como hemos hablado
básicamente todo el tiempo de partículas que desintegran. Es raro que haya partículas estables. Las partículas que nos interesan se desintegran. Y de hecho, si somos capaces de medir esos productos de desintegración, y es por eso que construimos este tipo de detectores, lo que podemos hacer es medir básicamente la dirección, la energía de esos productos de desintegración y reconstruir cuál es la masa original de la partícula. Hay una fórmula que nos da la masa a partir de los productos de desintegración. Y podemos dibujarlo en una distribución. Para cada uno de los sucesos, llenar una entrada en este histograma. Si tenemos suerte, vamos a encontrar picos. Esos picos son resonancias, son partículas que existen ahí, que en este caso desintegran en una pareja de un muón positivo y un muón negativo. Hay 10 partículas en esta distribución y a ojo uno puede ver los picos, están aquí. Son todas partículas compuestas, estos son lo que se llaman mesones, están formados en una pareja quark-antiquark, y algunos de ellos dieron lugar a premios Nobel, de hecho funcionó. Aquí está el bosón Z, se desintegra una pareja muón-antimuón, podemos verlo básicamente a ojo como el pico en esta distribución, está a su masa de 90 gigaelectronvolts. Y naturalmente estamos buscando partículas más pesadas que se desintegran en este tipo de estado final, yendo más allá, pero la idea es básicamente esta. Podemos tratar de reconstruir un bosón de Higgs como un exceso en una distribución de masa. Para ello, naturalmente, tenemos que usar estados finales de desintegración que nos permiten reconstruir todo lo que hay, básicamente, todo lo que viene de ese bosón de Higgs. Aquí hay un ejemplo de un suceso, de un candidato, porque no sabemos suceso a suceso, de un bosón de Higgs desintegrándose en 2 fotones. Lo que vemos en el detector es poca actividad, algunas trazas, que hemos dicho que podemos reconstruir, los detectores de trazas, y 2 depósitos muy grandes en el calorímetro electromagnético sin traza que apunta a ellos, que indicaría una partícula cargada. Estos son candidatos a fotones y de hecho es un buen candidato a un bosón de Higgs. Esto es lo que un bosón de Higgs, la pinta que tendría, si no fuera porque hay muchos otros procesos que no son bosón de Higgs, te dan 2 fotones también. Un bosón de Higgs yendo a 2 bosones de Z, yendo por ejemplo a 2 electrones y 2 muones, sería algo así. De nuevo también un suceso muy limpio para los estándares del LHC. 2 muones que atraviesan todo el detector y depositan energía en las cámaras de muones con su traza. 2 depósitos de energía en el calorímetro electromagnético con una traza que apunta a ellos, partículas cargadas. Perfecto, esto es un candidato limpísimo. Bueno, pues podemos mirar distribuciones de masa y esto es lo que ocurre, ¿no? Si hacemos la masa invariante de los 2 fotones, vemos una distribución exponencial. Estos son los procesos que no nos interesan, que ya hemos dicho que simulan un bosón de Higgs, pero no lo son. Pero de pronto, en un lugar determinado de esta distribución, aparece un exceso sobre, digamos, lo que uno extrapolaría o uno pretendería que sería la continuación de la distribución bajo este pico. Y está a una masa de 126 gigaelectronvolts, básicamente en el rango que la teoría nos decía que podríamos encontrar algo. Esto es muy interesante si ocurre en un experimento, mucho más interesante si ocurre en el experimento de al lado, que tiene 3.000 científicos independientes que típicamente no se hablan entre ellos. Y es un detector diferente, con problemáticas diferentes. Y naturalmente ya preparas el viaje a Estocolmo, básicamente, si empiezas a mirar en otro tipo de procesos, como los 2 zetas yendo a 4 electrones, y ves lo mismo. Aquí es mucho más limpio y mucho menos sucesos que pueden emular esta asignatura. Aquí vemos un pico, un exceso, con más fluctuaciones, y aquí también. Bueno, a nivel del año pasado, 4 de julio, algunos de estos excesos eran menos significativos, pero tenían un margen de error del orden de 1 en 100.000. ¿Vale? Hoy en día, con los datos que se han analizado, y esto está reflejado en algunas distribuciones, la probabilidad que nos hemos equivocado es 1 entre 100.000 millones. ¿Vale? Esto no ocurre por azar más que a ese nivel, 1 entre 100.000 millones. Esto es suficiente para, a nivel de física de partículas, el estándar, suficientemente amplio, digamos, para anunciar un descubrimiento. Esto es lo que ocurrió el 4 de julio en el CERN, y naturalmente el director del CERN no tuvo problema en decir, lo tenemos, pues de 20 años, esto es no ambiguo, no hay problema, no hay preocupación de que nos hayamos podido equivocar. Entonces está claro que hemos descubierto un bosón de Higgs, una partícula nueva, perdón, y la cuestión va a ser si es el bosón de Higgs del modelo estándar. A ver, hemos hablado de su estudio en
en 2 fotones, en 4 leptones, se ha estudiado en otros canales. Para determinar su naturaleza tenemos que estudiar cómo se produce, cómo se desintegra, en cuantos más canales mejor, y naturalmente hacerlo con más y más precisión, pero hasta ahora lo cierto es que hay toda la indicación es que sí parece algo muy parecido al bosón de Higgs del modelo estándar, y la única cuestión es si es o no es, y eso requiere precisión, acumular más datos, analizar. No basta con que más o menos lo parezca, porque tiene implicaciones muy grandes. Si el bosón de Higgs del modelo estándar, sabemos que el modelo estándar tiene problemas. Funciona muy bien hasta una billonésima de segundo después del origen del universo, pero más allá no funciona. Hay nueva física, hay nuevas leyes, hay nuevas partículas que no puede describir, no incluye la gravitación, tiene problemas de consistencia teórica. Entonces, no esperamos que el modelo estándar sea la respuesta última. Incluso aunque hayamos encontrado el bosón de Higgs del modelo estándar, tenemos que seguir mirando porque esperamos nuevas partículas y o fuerzas que el LHC puede llegar a detectar. Si no lo es, porque las propiedades que medimos son diferentes de las que esperamos por cientos, no hablamos de muy diferentes, fracciones de 10%, 5%, diferencias con respecto a lo que esperamos, para nosotros es suficiente para decir hay nueva física. Y eso naturalmente es muy excitante porque esa nueva física es algo que el LHC puede investigar también. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuáles son las extensiones del modelo estándar? ¿Cómo podemos completar esta teoría tan exitosa más allá de donde funciona? Y basándose en lo que hemos aprendido hasta hoy en día, ¿qué creemos que es lo más prometedor? ¿En qué dirección pueden ir los tiros, básicamente? Una opción muy prometedora, y que realmente es consistente con todo lo que se ha medido durante décadas de investigación, no está excluida, son dimensiones espaciales extra. Esto es algo muy revolucionario. Estamos acostumbrados a pensar que vivimos en 3 dimensiones espaciales, derecha, izquierda, arriba, y además añadimos el tiempo, una 4ª dimensión, pero puede ocurrir que a nivel microscópico, esto es lo que vemos a nivel macroscópico, pero a nivel microscópico haya dimensiones adicionales, son tan pequeñas que no podemos detectar, no nos podemos colar por ellas, no podemos pasar a otra dimensión. Pero si fuéramos suficientemente pequeños, sí, viviríamos en un mundo con unas dimensiones extras y es como un objeto tridimensional que mira a un objeto bidimensional, que no conoce la noción de hacia arriba, ¿no? Tendríamos ese tipo de percepción de la naturaleza si realmente pudiéramos probar que estas dimensiones existen. Y las colisiones en el LHC nos permiten estudiar esta hipótesis. Y estas teorías no son simplemente especulativas, tienen un formalismo matemático muy potente y son muy predictivas, solucionan muchos problemas del modelo estándar y hay muchas razones para pensar que puede ocurrir. Por ejemplo, explican por qué la gravedad es mucho más débil que el resto de las fuerzas, eso es algo que el modelo estándar no explica en absoluto. ¿Por qué hay partículas mucho más masivas que el otro? ¿Por qué el fotón no tiene masa o el electrón tiene una masa pequeñísima y el quark top pesa como un átomo de tungsteno? No sabemos. Y este tipo de teorías puede explicarlo. El origen de la materia oscura, ese 22%, estas teorías tienen partículas adicionales que se comportan como debe comportarse una partícula que cree el tipo de efectos que la materia oscura genera a nivel macroscópico, a nivel gravitacional. Claro, en este caso, si vivimos en un universo con dimensiones extra, desde nuestra perspectiva, el bosón de Higgs, nuestra perspectiva 4-dimensional, no sería nunca más una partícula elemental, aunque se lo sea a nivel multidimensional. Desde nuestra perspectiva, desde nuestro ángulo de visión, veríamos una partícula compuesta, con más estructura interna. Si analizamos el bosón de Higgs, tendría comportamiento típico de una partícula compuesta, y es por eso que tenemos que medir sus propiedades con altísima precisión, para ver si vemos esas desviaciones que nos indican que es una partícula compuesta, por tanto, que puede haber dimensiones extras. Naturalmente, estas teorías predicen partículas exóticas mucho más pesadas también, que el LHC tiene suficiente poder, digamos, para producir. La otra opción muy excitante es supersimetría. Aquí, de nuevo, es un concepto revolucionario. Hemos hablado de las partículas de materia, los fermiones, los bosones, las partículas que transmiten fuerzas. ¿Qué ocurriría si ahora cada una de esas partículas tuviera una imagen
con la otra característica. Si el electrón, que es un fermión, tuviera un electrón supersimétrico, una sombra en un mundo supersimétrico, que es un bosón. Bueno, eso soluciona muchísimos problemas. Nos permite explicar la simetría entre la materia y la antimateria en el universo, nos permite ir a 10 a la menos 35 segundos después del origen del universo, unificar la fuerza electrodébil con la fuerza fuerte nuclear, incluso explicar el origen de la materia oscura. Es interesante que en este caso no hay uno, sino 5 bosones de Higgs. Entonces, eso también se va a traducir en que ese bosón de Higgs que hemos descubierto a lo mejor es uno de 5 y naturalmente puede tener propiedades diferentes de las que esperamos para un bosón de Higgs del modelo estándar. Y naturalmente están todas estas partículas supersimétricas que son muy pesadas y que se están buscando intensamente en el HC. El descubrimiento de supersimetría no necesariamente va a venir a través de descubrir anomalías en el bosón de Higgs, sino realmente descubrir una partícula supersimétrica, un quark supersimétrico. Esas búsquedas también están procediendo en el LHC. Bueno, pues concluiré aquí. Espero que hayan disfrutado de la presentación, hayan adquirido la noción de que realmente el LHC es un proyecto científico y tecnológico de una envergadura increíble. Incluso en los 3 primeros años de funcionamiento ya ha descubierto una partícula que básicamente altera a un cierto nivel nuestra percepción de la realidad. Tenemos al principio una explicación de por qué las partículas adquieren masa, partículas elementales, y naturalmente este no es el final. El LHC tiene un programa de 20 años. Ahora ha parado este año durante 2 años para prepararse para subir la energía aún más, doblar la energía de esos 7 teraelectronvolts a 13 o 14 teraelectronvolts. Y esto naturalmente va a aumentar básicamente nuestro poder de resolución, de investigar escalas más y más pequeñas, energías más y más grandes, tiempos más y más remotos. Y puede de nuevo dar lugar a descubrimientos que pueden alterar de manera radical, como vemos el universo, por ejemplo, la existencia de dimensiones extras o de estas partículas supersimétricas. Todo esto naturalmente va a responder a muchas preguntas, esta investigación durante los próximos 20 años, y espero que también genere muchas más preguntas. Muchas gracias. Passem, doncs, al torn de preguntes. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la xerrada, és molt interessant tot aquest món. Jo fa molt de temps que vaig a darrere dels que fan didàctica d'aquest món i m'apassiona realment, tot i que diguem-ne que amb el contacte m'he començat a fer preguntes una mica potser estranyes, potser perquè sóc així per a punyetes i li busco les voltes. M'agradaria saber, no he arribat a demanar mai perquè és una mica impertinent i demano disculpes si la pregunta no és pertinent, però tot això em recorda el model tolemaic, el model astronòmic de Ptolomeu. Aquell que anava complicant el sistema cada vegada per explicar, postulava observacions antilògiques, bueno, va cap enrere perquè li posem una esfera més i així ja ho expliquem. Va arribar el senyor el Copèrnic i de cop i volta tot estava meridianament clar, tot allò era una palla mental increïble que durant segles havia enrederit la ciència i havia malbaratat talent científic de moltes generacions. I jo estic veient aquest moment de la ciència una mica en aquest paral·lelisme en el que es dediquen milions d'inversions en instruments científics que proporcionen umbrals d'observació que no es poden aprofitar al seu potencial màxim perquè no és un instrumental científic que està diguem-ne que infrautilitzat o
que necessites 20 anys per construir un instrument científic que després les seves dades trigaràs 10 anys en analitzar-les. Tot aquest moment de la ciència m'estic demanant, no estarem anant per un camí totalment equivocat que seria molt més fàcil de reeixir parant un moment i mirant què ens estem deixant enrere? Totes aquestes inconsistències teorètiques no ens estaran dient alguna cosa sobre el que estem fent malament? Sí, sí, sí. Bueno, hay varios aspectos de tu pregunta que quisiera matizar. Bueno, para empezar, creo que estamos en la dirección antitolemaica, de hecho. No estamos complicando cosas de manera arbitraria. Esto es ciencia, y la ciencia se rige por la observación, naturalmente. Y la observación aquí es extremadamente precisa, extremadamente ambiciosa. Cada vez construimos instrumentos que cuestan años y muchísimo dinero, que nos permiten realmente probar nuestras teorías más allá, y más allá, y más allá. Y naturalmente nos cuestionamos constantemente su validez y en ningún momento pensamos que hemos llegado al final. Sabemos que somos conscientes perfectamente de las limitaciones de la teoría. Esta es una descripción matemática que funciona a un nivel de precisión. La teoría, por ejemplo, el modelo estándar, la teoría científica más exitosa de la historia. Es capaz de predecir, tiene predicciones con precisiones de 10 a la menos 6, 10 a la menos 10. Digamos, no hay cuestión de duda de que funciona a un nivel más que aceptable. La cuestión es que toda teoría científica tiene su validez y en un momento dado, cuando la construyes en base a lo que conoces y en lo que crees que matemáticamente es consistente y elegante y factible, pero en un momento dado la realidad te puede poner en su sitio y a veces desarrollas tu teoría, haces una investigación para validarla y la invalidas. Y es como progresamos. Invalidamos la teoría, empezamos de cero. Hace mucho tiempo que eso no ocurre. El modelo estándar y otras teorías anteriores, la gravitación de Newton era muy exitosa en el rango del sistema solar, pero si quieres estudiar perturbaciones muy pequeñas necesitas la relatividad general, que es, por cierto, una teoría muchísimo más elegante, más consistente matemáticamente. No la invalidó, simplemente la extendió. La teoría de Newton sigue siendo válida en un régimen restringido. Esperemos que con el modelo estándar va a ocurrir lo mismo. Es una teoría que hasta 10 a la una billonésima de segundo después del origen del universo es válida, es capaz de explicar casi todo. Más allá no. Y con esas investigaciones nos cuestionamos dónde falla y queremos completarla, ¿no? Entonces yo creo que es diferente. Construir estos detectores, estos aceleradores, operarlos lleva tiempo y se hace porque uno quiere estudiar en detalle la naturaleza. Analizar los datos, esto es cuestión de meses. Básicamente estas colaboraciones producen resultados varias veces al año. Hay conferencias internacionales en verano, en la primavera, en el otoño, y siempre se están presentando resultados nuevos. A nivel de interaccionar con la teoría, con la comunidad teórica y reevaluar dónde estamos, qué hemos aprendido, cómo corregimos cosas, eso ocurre constantemente. No es algo que espera de décadas. Bueno, yo quiero empezar por agradecer esta conferencia tan espléndida y que he disfrutado tanto. Y me han surgido muchas preguntas y voy a seleccionar 3, a lo mejor alguna un poco ingenua, y las formulo las 3 a la vez y supongo que las respuestas llegarán una después de la otra. La primera es, ¿cómo puede fragmentarse esa superfuerza inicial? ¿Por qué motivo? ¿Por qué va a generar 4 interacciones distintas? La otra, si en algún momento se ha hablado de que puede haber una emisión y absorción de una partícula de fuerza que sea más energética que la original o algo así, y eso no lo detectamos, pero se ha afirmado que ocurre en la práctica. Entonces no puedo entender cómo se puede afirmar que ocurre en la práctica si no lo detectamos. Y la tercera pregunta sería, esto de que exista un campo sin fuente, como el campo de Higgs, es realmente, suena ya como a cosa muy mágica y a mí me hace pensar en el éter, que era lo que tenía que solucionar la vida con los problemas de la velocidad de la luz, ¿no?
Bueno, esas serían mis tres Recuérdame preguntas. algunas de las preguntas. No son ingenuos en absoluto, ¿eh? Nosotros nos hacemos estas preguntas día a día. Muchas de estas investigaciones involucra conceptos tan contrarios a nuestra experiencia que realmente es difícil visualizar y a veces simplemente puedes entender lo que ocurre vía las matemáticas. Pero bueno, empecemos por la primera pregunta, la fragmentación de la fuerza. Bueno, eso es algo que a ver, es difícil de explicar y parte de la razón es porque no tenemos una teoría consistente que funciona hasta el origen del universo. Creemos que supercuerdas quizás llegue un día a ese nivel, pero por ahora es simplemente un juguete matemático, básicamente. Pero la idea aquí es el concepto de simetría y de ruptura espontánea de la simetría. Todas esas teorías matemáticas son extremadamente elegantes porque se basan en simetrías de la naturaleza. No hablamos de simetrías como geométricas, pero casi, ¿no? En espacios matemáticos, básicamente. Entonces, es lo que ocurre, de hecho, por ejemplo, un ejemplo claro es la ruptura espontánea de la simetría de la fuerza electrob débil a la fuerza electromagnética y la fuerza débil. Eso ocurre, es lo que el campo de Higgs media. Y esto ocurre simplemente, bueno, porque el campo de Higgs, no quisiera entrar en términos técnicos, pero tiene determinado potencial de energía y de manera espontánea, de la misma manera que ocurriría si ponemos un lápiz sobre la mesa de manera vertical, lo soltamos, en un momento dado se va a caer en alguna dirección. Ese lápiz vertical tenía una simetría, era perfectamente simétrico de manera rotacional, pero cuando se cae hacia un lado o otro. Eso rompe la simetría y eso a nivel matemático, esa ruptura de la simetría que existía, va a romper la teoría en dos piezas que tienen comportamiento físico completamente diferente. Y se generan una serie de partículas a partir de eso. Eso es lo que ocurre con la teoría, con la fuerza electrodébil, y algo similar, mucho más complicado, porque la gravedad es un problema, entenderlo a nivel cuántico, esperamos que ocurra cuando vamos a energías más y más altas. Pero no podría entrar en más detalles, en parte porque ni siquiera yo lo sé, son realmente conceptos muy abstractos. La otra pregunta sobre básicamente la nube de partículas virtuales. Vale, eso lo describen las matemáticas y es como entendemos las interacciones. A la práctica se han hecho estudios experimentales que demuestran que eso ocurre, esas partículas virtuales existen. Se han colocado básicamente dos placas metálicas en el vacío sin ningún tipo de carga, nada. Dos placas metálicas, una junto a la otra. Esas placas metálicas son neutras y de hecho vemos que, no recuerdo si se repelen o se atraen, creo que se atraen. Y eso ocurre precisamente por las fluctuaciones cuánticas que ocurren dentro, entre las dos placas y fuera, crean fuerzas sobre las placas. Y eso es una manifestación directa de la presencia de partículas virtuales, porque esas partículas virtuales cargan las placas, básicamente. Y bueno, eso se ha medido a un nivel de precisión enorme, está predicho por la teoría, no hay razones para pensar que no ocurra. Todas estas partículas, la desintegración de neutrón, ese neutrón se ha convertido en un protón, uno de los quarks ha cambiado su identidad. Se ha disfrazado, si quieres, se ha quitado la capa y ahora tiene otra identidad y eso ha convertido el protón en neutrón. Eso solo ocurre vía producción de un bosón W. Esa partícula es 80 veces más pesada que el protón mismo. Solo aparece como una partícula virtual y existía en ese campo alrededor del quark original. Hay más evidencia, digamos, experimental que esa. Simplemente los últimos 20 años de experimentación en altas energías usando este tipo de teoría que demuestra que realmente todos los datos ajustan la matemática. La última pregunta, no recuerdo cuál era. El campo de Higgs que no tiene fuente eléctrica. Eso es, digamos que una manera de pensar sobre ello es simplemente que es una propiedad del vacío cuántico. Lo llamamos campo, pero en realidad es como el vacío cuántico es. Una de sus propiedades es que tiene un valor determinado de potencial y tiene una carga electrodébil.
¿Por qué lo llamamos campo? Porque sabemos que si lo podemos excitar, genera una partícula, como hacen otros campos que sí tienen fuerzas, pero creo que la analogía no va mucho más allá, aparte de que a nivel matemático lo describimos de la misma manera. Però otras interacciones. Ens hem allargat una mica, per tant, només hi ha temps per una pregunta més. Molt bé, doncs. Després, qui Sí, volia anar... bona nit. Jo volia preguntar-li a veure si hi ha possibilitats de fer un forat negre microscòpic, de tindre un forat negre microscòpic en l'RHC. Això una pregunta. I la segona, si em podria fer una comparança de l'energia de la radiació còsmica comparada amb l'energia que s'obté a dintre de l'accelerador. Vale. Sobre la primera pregunta, en principio sí, si la naturaleza es tal que, por ejemplo, si existen dimensiones extras del espacio, lo que ocurre es que realmente eso explica por qué la gravitación es tan débil, etc. La gravitación, siendo una fuerza débil, quiere decir que la escala de energía a la cual efectos cuánticos son visibles es muy alta. Pero si existen dimensiones extras del espacio, eso quiere decir que la gravedad la percibimos débil porque se ha diluido en esas dimensiones extras, pero en realidad la escala de energía a la cual es cuántica, se pueden producir objetos, digamos, básicamente con carga gravitatoria, si uno quiere, como un agujero negro sería, es mucho más baja y podría ser la energía que el LHC puede alcanzar. En principio, eso depende de cómo sea la naturaleza. Por ahora, lo que sí sabemos es que las matemáticas nos dicen un agujero negro microscópico se desintegra inmediatamente. Y de hecho, si se están produciendo los rayos cósmicos, estamos bombardeados por partículas que son aceleradas por campos galácticos, campos magnéticos a nivel galáctico. Esas partículas pueden alcanzar energías mucho más altas que el LHC, naturalmente no 1000 millones de veces por segundo, con una frecuencia mucho menor, pero la Tierra durante su historia ha sido bombardeado por esas partículas durante millones de años a energías más altas. Si se pudieran hacer esos agujeros negros y esos agujeros negros pudieran crecer y tragarse la Tierra, ya hubiera ocurrido. La evidencia es que estamos aquí. Entonces, creemos que sí es posible, pero agujeros negros microscópicos no nos preocupan. De hecho, sería genial, porque podríamos estudiarlos, tendríamos una visión de la gravedad cuántica, podríamos desarrollar esa teoría, podríamos saber que vivimos en un mundo con dimensiones extras. Em sap greu, però és que hauríem d'anar, si a cas aprofitem que anem un momentet a l'exposició, si algú té una pregunta realment urgent, perquè és que si no ens faran fora.